Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar de Infinity Pool, la más reciente película de Brandon Cronenberg, el verdadero heredero de la nueva carne. Tengo muchas cosas que decirle de esta película, así que veamos algunas imágenes y arrancamos con esta reseña. One day, let's mix things up a bit. You're just happy you found your fan club. Esta película nos cuenta la historia de James, un escritor que tras perder su inspiración se va a un complejo vacacional con su esposa Em, y en este complejo vacacional se encuentran a Gaby, una de sus fans más acérrimas de su último trabajo y de su único libro, que junto a su marido los llevan a una experiencia bastante rara en este país que es peligroso para los turistas. En el proceso en el que se va conociendo estas dos parejas cometen un gran error, un gran crimen, y este país, Litolca, un paraíso para todos los turistas y para todos los millonarios, les da una reprimenda bastante fuerte. Litolca es un paraíso tropical para quienes deciden correr el riesgo de visitarlo, y este le da un severo castigo a James por su error. Pero el resquicio que le permite la libertad a este millonario escritor lo lleva por un camino bastante violento y de libertinaje. Este prometedor director, hijo del gran David Cronenberg, vuelve al pozo profundo del terror surrealista y del grotesco llevado a la ciencia ficción. Sus tres principales trabajos, Antiviral del 2012, Possessor del 2020 y esta que sería su tercera película, nos marca un camino y un foco bastante interesante en donde el director prácticamente se desarrolla dentro del terror onírico, del terror surrealista y un terror que reta a las personas a pensar un poco más allá, a pesar de que esta película no es tan compleja como Possessor. Creo que es una línea narrativa que ya conocemos y que ya podemos ir sabiendo cómo se maneja este director. Cronenberg reparte terror en este embriagador y retorcido complejo turístico, Infinity Pool, un título que le da pistas a las personas de que los límites de la realidad y los límites, al igual que una piscina infinita, pues se van desvaneciendo a medida que vamos avanzando o a medida que nos vamos enfocando hacia el horizonte. Entonces nos podemos encontrar con una película, si bien nos reta menos que en Possessor, creo que es vivaz, es audaz y de cierta manera no supera el hito que fue Possessor, pero se mantiene en una línea bastante interesante y en una línea que pues la vara estaba muy alta y sostenerla iba a ser muy complicado, pero es una película que vale mucho la pena. Es una película que se deja digerir un poco más que Possessor y tal vez por eso sea un poco más amable con el público que la ve. Desde el principio Brandon Cronenberg infunde un aire satírico y fuera de lo común en su entorno ficticio. Y es que normalmente estamos acostumbrados a ver estas películas vacacionales con cierto filtro en donde la playa o los lugares paradisíacos se ven bastante luminosos y como si fuera un paraíso. Y en este caso Brandon Cronenberg opta por una imagen más opaca, por una imagen de un país más peligroso y con una iluminación que, a pesar de que estamos en una playa, se nota que el objetivo de este director es mostrar que es más denso de lo que pensamos y que posiblemente unas vacaciones que pueden ser algo totalmente inofensivo se conviertan en algo muy violento y en algo que podría ser más peligroso de lo que pensamos. Y aparte de esta metáfora que hace David Cronenberg tal vez a muchos países que son herméticos y que son muy peligrosos para los turistas, creo que dota de esta ciudad o de este país creado por él mismo de un estilo bastante interesante. Los lugareños meten a los turistas en sus costumbres, colocándose máscaras retorcidas, que ya hablaremos de eso, pero de cierta manera Cronenberg busca crear un espacio ideal para que todo lo que suceda con sus personajes y todo lo que suceda alrededor de sus decisiones tenga sentido y nos metamos muy en lo profundo en esta piscina que al inicio parecería una buena idea, pero que al final terminaríamos diciéndonos qué rayos estamos viendo. Y de cierta manera el personaje de Gaby funciona como el gatillo que explota todo, retando a James, retando al ego de James y pues a la masculinidad de este hombre que pues de cierta manera es lo que hace que Gaby sea el personaje más importante y James como el conducto por el que vamos a vivir esta película. Si bien es una película que inicia de cierta manera tranquilo,
Creo que a los 30 minutos tenemos el primer impacto lisérgico y el primer impacto, llamémoslo terror LSD o terror psicodélico, que de cierta manera es el que explota y el que detona todo el imaginario que tiene Brandon Cronenberg para esta película. Y a pesar de que el director nos busca meter en una situación bastante complicada, siempre tiene referencias hacia el arte, a pesar de que no es 100% referencial, no es 100% una película como para ver referencias o como para notar muchas obras de arte. Creo que el hecho de que estas máscaras sean tan retorcidas y que en algún momento de la película hablemos de Pollock, habla de que Brandon Cronenberg se está basando mucho en la estética y prácticamente toda la visual que tenemos en los artistas más surrealistas, más dadaístas y de cierta manera estos artistas que son más controversiales. Las máscaras son un detalle muy interesante, son creo que una de las cosas más relevantes de esta película, a pesar de que no tienen una importancia tan fuerte. Creo que el impacto a nivel visual es contundente. Hay un momento en el que están viajando en un carro al estilo La Naranja Mecánica y de cierta manera es una referencia directa a Stanley Kubrick, en donde pues Alex con sus amigos están en este carro y buscan hacer el mal. Llegan a una mansión y comienzan a hacer toda la violencia. Creo que en Infinity Pool llevamos esta misma escena, pero al estilo David Cronenberg, al estilo Brandon Cronenberg, y lo llevamos a un estilo lisérgico bastante interesante, en donde las máscaras pues le dan su toque de terror bastante raro. Si una vez estamos adentro de este juego, después de esta escena que pues es una referencia a La Naranja Mecánica, creo que la película entra en un tira y afloja, en donde la violencia es medida, en donde la tensión y todo el terror se vuelve en un bucle constante, prácticamente haciéndonos un símil con ciertas drogas en donde el ser humano constantemente tiene que estar repitiendo para tener más intensidad y tener más estímulos que lo satisfagan. Eso resumiría esta película. Es un bucle constante de violencia y no violencia descarnada, sino una violencia que es un poco más adictiva, no solo para los personajes dentro de la película, sino se siente muy adictiva dentro de la película. Y el bucle se siente muy agobiante ya en los fragmentos finales de la película. Tenemos una tensión que es más producto de no tener el control de la situación, de no saber qué es lo que va a pasar, de no saber qué es lo que van a decidir los personajes. Y creo que eso hace que esta película sea muy interesante, sea muy fácil de digerir y que en cualquier momento no sabremos cuánto va a pasar el tiempo y pues ya estamos del otro lado. Y lo bueno es que todo este suspenso funciona como un catalizador de el ego, de la vanidad y los privilegios en donde se mueven los personajes principales. Creo que si bien es una sátira, creo que es una crítica muy directa a las personas que son millonarias y se van a otro destino turístico a hacer y deshacer y vuelven de una u otra forma a sus países como si no hubiese pasado nada. Entonces creo que es una película, si bien en el género del terror lo hemos tocado muchas veces, es este tema de el turista y el desprecio hacia el turista y de cierta manera la xenofobia eh, llevada a otros campos. Recientemente tenemos el ejemplo de Veneciafrenia, que creo que es un acercamiento muy lúdico de lo que plasma Brandon Cronenberg, con muchos códigos, con muchos signos y muchísimas metáforas por descubrir. Es un filme que funciona muy bien como body horror, pero mezclándolo con esta sexualidad desmedida, con el consumo de drogas, que a pesar de que en la pantalla no están consumiendo las típicas drogas, sino la ficción crea una droga a partir de esto y pues los personajes son conscientes de que están en un país muy peligroso con leyes y reglas muy estrictas. Constantemente estarán arañando y están retando a estas leyes para poder saber cuáles son los límites de su libertad y en este caso su libertinaje.
y esto sobrepasa totalmente la clasificación R que le dieron a esta película. No es solo impactante la escalada que hace David Cronenberg para lograr una película tan impactante y en ocasiones tan asquerosa y grotesca, sino también la interpretación de Alex Skarsgård, que es una persona que tiene muchísima habilidad y es un actor con muchísimos años de experiencia en thrillers, no solo en Europa sino también en Estados Unidos, y pues complementa muy bien el talento de una Mia Goth que hoy en día podría decirse que es una de las mejores actrices en el género del terror, y sorprende muchísimo que pues una actriz tan joven o una actriz de este nivel siga sorprendiendo, a pesar de que en X y en Pearl, sobre todo en Pearl, la secuencia final demostró su valía, y en esta película creo que hace un papel muy parecido a las películas de X y Pearl, pero de una manera totalmente diferente. Le da más matices, le da de cierta manera un estilo bastante de bruja que guía a James por este caos y lo reta constantemente, y prácticamente como que lo bautiza en la ultraviolencia, como lo llamarían en La Naranja Mecánica. Entonces es un casting que, además de Mia Goth y de Alex, creo que lo llevan a unos personajes secundarios que complementan muy bien la película. No sobresalen como estos dos, pero hacen personajes que de cierta manera cumplen con acelerar la trama. Y creo que lo más impresionante de ver es cómo Brandon Cronenberg nos bota a la cara una película que es un poco densa, pero dentro de tanta densidad logra combinar el terror grotesco, la sexualidad, con un sentido del humor muy retorcido, con un sentido del humor que, si bien raya un poco y lo repito, en La Naranja Mecánica, porque me acuerdo muchísimo muchas de las escenas y muchos de los personajes a La Naranja Mecánica, pero como este tipo de humor retorcido, violento, hacen que la película tenga diferentes matices. Es algo muy interesante, algo que no veíamos en Possessor. Creo que Possessor es una película que enreda muchísimo, que busca darle más capas al mensaje final, y que tenemos que descubrirlas, tenemos que ver la película más de una vez para poder encontrar claves. Creo que no, aquí es una película que se desgarra las costillas y muestra su interior, y pues es un interior que nadie quiere ver, y es la naturaleza del ser humano cuando tiene poder, cuando es desmedida y cuando sabe que no hay consecuencias debido pues al dinero. Entonces es una crítica muy contundente la que hace Brandon Cronenberg. Es un momento de reflexión no solo para pues las personas con dinero, sino para en sí el arte, la forma en la que visualizamos películas. Creo que es un filme que nos hace repensar en las claves y en los lenguajes visuales, y hasta dónde se puede llegar para dar un mensaje. Entonces, a primera vista, Infinity Pool parece una versión de Los Aristócratas de Brandon Cronenberg, obviamente con una puesta en escena más teatral, un chiste contado por cómicos de humor bastante oscuro, muy violento, en ciertos momentos se torna desenfrenado y en ciertos momentos se torna bastante lúgubre y lisérgico, que yo creo que para las personas que les gusta esta mezcla entre terror corporal, entre terror moral y pues los alucinógenos, creo que la van a disfrutar mucho, no tanto como Possessor, pero le van a sacar algo muy interesante. Creo que abordar la depravación del ser humano, y más cuando tiene dinero, de esta manera hace que esta película logre ser tanto cómica como perturbadora. Es una película que, si bien retrata los límites de la mente y cómo una persona puede entrar a un vicio y llegar a un punto en donde el desenfreno es máximo y no hay vuelta hacia atrás, creo que es bastante interesante. Es una manera de mostrarnos
que el ser humano cuando no tiene límites es casi que un animal. Y creo que mostrar los límites de la identidad y cómo éstas se difuminan al perder la inhibición, creo que muestran que el terror puede llegar a ser tanto grotesco, tanto impactante, como polarizante, tal vez. Una película que al inicio nos estamos preguntando si lo que estamos viendo es real, si las personas que están ahí son reales o son resultado de pues estos procesos. Es un ensayo muy interesante en donde el terror se lleva con una tensión muy constante y donde los dos protagonistas pueden ser tanto cautivadores como aterradores, como depravados e incluso en ciertos momentos repulsivos. Entonces es una película que hay que ver con mucho tiempo, es una película que hay que verla detenidamente, no porque sea difícil, sino porque tal vez dentro de la película uno empieza a divagar y se pierda de algunas escenas solo por estar pensando en la cabeza qué rayos está pasando o nos ponga a pensar durante la película. Lo que sí les aseguro es que vale la pena adentrarse en estas aguas que son bastante profundas, oscuras y provocadoras. You know, James, do you worry they got the wrong man? En conclusión, creo que es una película que para los que me conocen da mucho en el gusto. A mí me gustan mucho estas películas de terror, en donde la ficción no llega como algo teatral y algo jocoso, sino la ficción llega a complementar el mensaje y llega de cierta manera a mostrarnos que el verdadero terror no está en un fantasma, en un ovni, en un poltergeist, en cualquier monstruo que se inventen, sino el verdadero monstruo siempre ha estado y siempre estará dentro de la mente del ser humano. Y el ser humano mismo es un monstruo que da para muchísimas más películas de terror. Entonces, es una película que la recomiendo mucho. Brandon Cronenberg ya nos sorprendió con Possessor. Posiblemente esta no sea mejor, pero les va a gustar mucho a los que les gusta esta línea más lisérgica, al estilo Mandy. Creo que es una película que tiene mucha tela por cortar, tiene muchas referencias, tiene muchos códigos, tiene muchos signos para encontrar y creo que deja muy claro desde el inicio qué tipo de crítica va a ser y eso se agradece mucho de una película que posiblemente pudo haber sido más compleja. Fácil de ver, fácil de digerir, como lo podrían ser las drogas más adictivas. Y creo que este final, el final de esta película, nos lleva a un sentimiento tal vez de inanición, un síndrome de abstinencia que hasta el mismo personaje lo siente. Las escenas finales posiblemente sean una de las mejores que reflejen cómo se siente una persona después de probar una droga muy pesada y querer volverla a repetir para pues tener el éxtasis que se tuvo. Y pues, qué mejor droga que la violencia para el ser humano. Me cuentan en los comentarios qué tal les pareció, qué referencias o qué interpretaciones más le dan a esta película. Creo que es una película que vale la pena mucho y vale la pena ver las demás películas de este director que al parecer el nepotismo en este caso no es tan malo y de cierta manera es un buen heredero de toda la cosmogonía o de todo el universo que ha creado David Cronenberg. Entonces, si quieren ver también la reseña de Possessor, también está en este canal, entonces pueden irla a ver, pueden ir a ver las dos películas y compararlas. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. No olviden suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror, compártales este canal, compártales este video y nos vemos en un próximo, tal vez con otra reseña. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.